de regreso y bueno, ahora sí muy acompañada. Tengo el gusto de presentarles al psicoterapeuta Jonathan Yáñez Meraz. ¿Qué tal? Hola Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido al programa. Muchas gracias, súper feliz de estar aquí contigo. Qué bueno, me encanta. Y quiero decir algo de ti. Sí, adelante. Bueno, el tema que vamos a ver con Jonathan es el dolor de perderse a uno mismo. Y eso me parece así como, ¡ay, qué cosa! Pero quiero decir que Jonathan estudió la licenciatura de Desarrollo Humano en la Universidad de Itaca, que actualmente cursa la maestría en organización en familiar sistémica en la misma universidad, que cursó también la formación en terapeuta transpersonal en la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal. Ha practicado meditación consciente, vipassana, yoga, meditación activa, entre otras. Y es el director operativo del Instituto Conocerme, empresa dedicada a la promoción y facilitación de herramientas terapéuticas que permitan el desarrollo integral del ser. Y es psicoterapeuta y tallerista. Y bueno, pues vamos a empezar con tu tema, Jonathan, por favor. Estamos claro así como, bueno, yo estoy como con muchas ganas del tema, el dolor de perderse a uno mismo. Así es. Pues creo que hablar de dolor no necesariamente tiene que ser por una pérdida, ¿no? Pero Ajá, creo sí. que la pérdida más importante es perdernos a uno mismo. Sí, caray. Entonces, para, digamos, saber desde dónde partimos, el dolor yo lo veo como una falta de equilibrio, ¿no? Una falta de equilibrio en algo que nos está pasando. Por ejemplo, si a mí me empieza a doler la cabeza, entonces hay un desequilibrio en mi organismo. Claro. Ya sea porque estoy deshidratado o porque a lo mejor se está estresado, no he descansado. Bien. Exacto, ¿no? Okay. Entonces, el dolor es una manifestación, es una señal en la que el cuerpo te avisa que algo no está correctamente bien, ¿no? No está funcionando, sí, algo. Entonces, digamos que hablar del dolor de perderse a uno mismo, podemos observar este dolor, estas señales, a través de, por ejemplo, una relación destructiva. A lo mejor estoy con alguien que no deseo, a lo mejor estoy aceptando situaciones que no me gustan, como tal vez golpes, tal vez alguna situación que me tiene con dolor. Y eso habla de que yo no estoy aceptando, reconociendo y no sé qué es lo que quiero, porque lo estoy permitiendo. De acuerdo, si no hay el equilibrio, ¿no? Exactamente, ¿no? Ajá. O porque a lo mejor se ha manifestado una enfermedad, o porque hay distintas situaciones, ¿no? Carencia, o a lo mejor trabajo demasiado pero no me está alcanzando. Y entonces esas son señales que pues se puede reconocer que hay un dolor de no encontrarse, de no saber quiénes somos, ¿no? Y entonces aquí entra una cuestión, ¿no? Pues hay que ser conscientes de qué es de quiénes somos. Y entonces podemos ver muchísimas técnicas, muchísimas opciones para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Pero algo que es importante antes de seguir con esto es cuestionarnos si verdaderamente sabemos o somos conscientes de lo que nos pasa en la vida. Si somos conscientes de cómo reaccionamos, por ejemplo, ante una pérdida, ante una enfermedad. Porque a lo mejor no es que yo así reaccione, es que así me enseñaron, ¿no? Claro. Entonces empezamos a ser víctimas de la cultura, de las creencias, de porque así se hacía en mi casa, porque así se estila en mi familia, o porque así en México se hace, ¿no? Claro, sí. Y entonces eso es muy importante porque empezamos a saber que de repente somos víctimas de una idea que ni es mía, que no me he cuestionado y que sería importante hacerlo. Fíjate que no me he cuestionado, qué importante lo que estás diciendo. Ajá. ¿No? Entonces, pues el primer paso sería eso, ¿no? Saber que quiero, primero reconocer que hay un dolor, que hay una manifestación de algo que no me está gustando. Sí. Ya sea una relación, ya sea una enfermedad, una situación en particular, la que sea, que está dando como señal de que hay algo que no está bien, que ya no estoy a gusto con ello. Y entonces se inicia un proceso de conocimiento. ¿Por qué? Porque ya no estoy a gusto con algo y quiero hacer algo distinto. Y entonces inicia, o es importante, mirar a nosotros mismos, pero mirarnos desde 4 aspectos importantes que a veces en distintas corrientes, en distintas terapias, no se abarca.
Y entonces nada más atendemos la física, que podemos entender la física como por ejemplo todo lo que pasa en el cuerpo, las relaciones, y es a lo que primero nos enfocamos, ¿no? A lo que estamos más atentos. Pero no sabemos, por ejemplo, qué impacto tiene una emoción en mi cuerpo. Sí. O sea, yo nada más sé que me enojo, y eso es una manifestación física. Pero ¿qué está pasando adentro? ¿En dónde? ¿En qué parte del cuerpo lo estoy sintiendo? ¿Cómo reacciono? ¿Qué parte se tensa? Eso es bien importante, porque entonces cuando reconocemos, estamos pasando a otro aspecto, que es el emocional, y aparte estamos integrando entonces el corporal, o sea, el físico, y el de las emociones. Pero entre estos dos siempre hay algo que nos dice cómo reaccionar, que es la mente, ¿no? El aspecto mental. Cierto. Entonces la mente te dice, si estás enojado, reacciona así, Sí. ¿no? Y entonces a lo mejor ataco, y entonces a lo mejor agredo, a lo mejor golpeo, depende de la situación, ¿no? Sí. Pero entonces es otra vez cuestionarnos que de lo que yo creo que tengo que reaccionar, o como yo creo que tengo que reaccionar, es lo que verdaderamente va conmigo. Porque a lo mejor si yo vi que mi papá, que mi mamá reaccionaban iracundamente y entonces iban a los golpes, o que mis amigos cualquier cosita luego se enojaban y pues iban a los golpes, eso es algo que yo aprendí. Pero entonces tiene que ver conmigo. Sí. Y entonces cuando empezamos a cuestionar, a reconocer, podemos usar una capacidad que todo ser humano poseemos y que muy poco utilizamos, que es la libertad. Okay. ¿Qué quiero hacer con esto? Y entonces vamos a empezar a reaccionar. En vez de reaccionar, vamos a aprender a responder, que son dos cosas muy distintas, ¿no? Que son dos herramientas que nos llevan por caminos distintos. Cuando yo respondo, estoy asumiendo la parte que a mí me toca y también le estoy delegando al otro la parte que a él le toca. Y entonces ya no cargo yo con todo el enojo, con todo el miedo, con todo el dolor, porque ya no es nada más mío. Porque siempre ante una situación hay algo que a mí sí me corresponde, pero también hay algo que le corresponde al otro, ¿no? Okay. Y es bien importante saber distinguir esta división, y entonces asumo nada más lo mío, ya no compro lo del otro. Y el otro aspecto, que es el que, por ejemplo, en conocerme le damos mucho poder, es el aspecto espiritual, y que no tiene nada que ver con una religión o con una creencia o con dogmas. Es este aspecto que muy poco se le reconoce, porque también está muy estigmatizado, ¿no? Y entonces vamos observando que la espiritualidad brinda algo que muy pocas cosas brindan, que es la paz. Y me gustaría entonces regresar en el siguiente bloque a hablar de este aspecto y cómo integrar los cuatro: el físico, el mental, el emocional y el espiritual. Claro que sí. Y entonces, bueno, vamos a ir a un corte, regresamos y hablamos de esto que nos acabas de mencionar. Adelante. No se vayan.